Bienvenidos al podcast de problemas políticos del semestre 2 de Comunicación Social, una visita por el Tíbet. Hola, queridos compañeros y audiencia que nos acompañan. Los saluda Cristian Sierra, su fiel locutor. El día de hoy contamos con la presencia del analista político Leonardo Beltrán. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Cristian. Un cordial saludo para usted, para mis compañeras y por supuesto para nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por la compañía. Ahora me permito presentar a nuestro grupo investigativo y periodístico, Valentina Martínez y Sharik Millán. Gracias, Felipe. Es un gusto estar un día más con nuestros oyentes. Así es, para nosotras es un placer traerles toda la información a nuestros sintonizadores. Muy bien, ahora es momento de comenzar. En este día vamos a presentarles la historia de uno de los territorios conocidos por su religión característica del budismo, además de que esta región ha aparecido en películas reconocidas a nivel internacional como 2012. Les estoy hablando de la región del Tíbet, una región que, a pesar de ser reconocida a nivel mundial por diferentes causas positivas, los ámbitos negativos tienden a veces a opacar lo hermoso de esta tierra. Acompáñanos a conocer un poco más de la historia de este territorio independizado de la región china, sus problemas y aquellos ámbitos curiosos que poseen este majestuoso territorio. En un principio, el Tíbet disfrutó una independencia de facto durante casi 40 años. Sin embargo, la victoria de los comunistas en China en 1949 puso fin a esta independencia. Un año después, el 7 de octubre de 1950, miles de tropas chinas ocuparon el Tíbet y acorralaron a su población y autoridades, tomando así la ciudad fronteriza de Chamdo. Por su posición geográfica en Asia, se puede decir que el Tíbet está en medio de dos gigantes asiáticos como lo son la India y China. En tal sentido, el Tíbet es tema de conversación en la agenda política de estos dos países. Un tercer actor en la cuestión del Tíbet es el Dalai Lama, quien es el líder espiritual del budismo tibetano y quien siempre ha querido ver a su nación independiente. El conflicto por la independencia del Tíbet data de hace más de 70 años. Hay dos fechas importantes. 1949, cuando se registra el triunfo de los comunistas en China, y 1950, cuando el ejército chino invade el Tíbet. Primero, en 1951, los líderes tibetanos son obligados a firmar un tratado con China en el cual se establece que el Tíbet queda bajo administración de China. Segundo, a finales de la década de los 50 hay una represión violenta por parte de China a los levantamientos populares que causan más de 90.000 muertos. Tercero, después de esta represión, el Dalai Lama y sus ministros se exilian en Dharamsala, al norte de la India, donde se encuentra hasta los días actuales. Cuarto, en 1966, durante el desarrollo de la Revolución Cultural China, más de 6.000 monasterios budistas en el Tíbet fueron destruidos por militares chinos, dejando un saldo enorme de monjes muertos. Quinto, en 1994, la comunidad tibetana acusa en Suiza a China de la muerte de 1.2 millones de tibetanos. Sexto, se estima que en el Tíbet viven unos 6 millones de personas. La ocupación china en el Tíbet llevó a que unas 150.000 personas se exiliaran, principalmente en la India. Séptimo, en el siglo XXI, el gobierno de China ha solido poner trabas y restricciones para que los turistas venidos del extranjero no visiten el Tíbet. Octavo, en 1979, el Dalai Lama hace un llamado a encontrar un camino intermedio entre China y el Tíbet frente a la independencia de este.
El Dalai Lama pide renunciar a la independencia a cambio de que China les otorgue al Tíbet un gobierno autónomo que le permita vivir y conservar sus tradiciones como una nación establecida. Noveno, en 2005, el Dalai Lama acepta que el Tíbet hace parte de la República Popular China. En términos sociales, el nacionalismo tibetano implica que los habitantes del Tíbet deseen vivir dentro de un concepto de nación autónoma dentro de un gran estado como lo es China, tal cual como lo hemos discutido en clase. En términos sociales también se puede decir que los tibetanos solicitan que se les dé autonomía administrativa y que los dejen vivir con sus tradiciones. A lo largo del tiempo, China siempre ha dicho que el Tíbet es parte de su territorio y ha defendido este argumento ante todo el resto del planeta, lo cual ha generado que ningún país reconozca al Tíbet como un país independiente. Según China, los ciudadanos del Tíbet tienen los mismos derechos y deberes constitucionales que los demás ciudadanos del gigante asiático. Como una especie de alivio frente al movimiento nacionalista e independentista tibetano, el gobierno central de China exime de impuestos en un 90% al Tíbet. China también defiende que su política económica frente al Tíbet consiste en ayudar y llevar desarrollo a dicha región para que ésta crezca igual que las demás regiones de China. Sin embargo, ha puesto algunas restricciones como el turismo, lo cual ha afectado la economía tibetana. Sinceramente, nosotros consideramos que el nacionalismo tibetano no tendrá más trascendencia de la que actualmente tiene. Creemos que el sentimiento nacionalista del Tíbet puede permanecer en el imaginario colectivo de sus ciudadanos, pero al tener a China como su vecino y administrador, la idea de independizar al Tíbet nunca sucederá. China se está convirtiendo en la mayor potencia del planeta en todos los aspectos, y como potencia mundial, China no querrá ceder parte de su territorio. Esto incluye al Tíbet. Es una lucha entre David y Goliat, pero siempre ganará el gigante. Desde hace 60 años, las detenciones masivas de nacionalistas tibetanos han sido la respuesta de China a las protestas y las inmolaciones contra la ocupación de esta región autónoma. Portavoces del exilio han señalado que Lhasa, la capital de Tíbet, se encuentra bajo una ley marcial no declarada. Y ya que la religión juega un papel decisivo en este conflicto, los tibetanos temen que el Dalai Lama de 76 años muera en el exilio. ¿Se equivoca el Partido Comunista Chino al reprimir este movimiento político-religioso? ¿Pueden estallar conflictos nacionalistas en otras regiones de China? Estos son algunos cuestionamientos que se hacen los analistas políticos. Pero ahora bien, hablaremos de 5 hechos noticiosos recientes sobre el Tíbet. Iniciamos con un titular del 16 de marzo de 2019, donde se nos indica que el Tíbet sale del radar 60 años después de la huida del Dalai Lama. Después de 60 años de la huida del ícono internacional Dalai Lama, la causa tibetana perdió fuerza, asfixiada por el paso del tiempo y la emergencia de China como superpotencia mundial. En el Tíbet, el gobierno chino eliminó cualquier oposición organizada, y en el extranjero, por temor a represalias comerciales, los dirigentes cada vez aparecen menos en público junto al líder budista, cuya imagen sigue siendo ampliamente positiva. Nathan Hill, tibetólogo en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, de Londres, declaró que, abro comillas, la suerte del Tíbet está en manos del Estado chino. Los tibetanos fuera de la región no tienen una verdadera influencia sobre la suerte del Tíbet, ni siquiera el Dalai Lama. El líder espiritual tibetano reivindica una mayor autonomía para el Tíbet, ya no la independencia.
pero las negociaciones entre sus emisarios y Pekín están en un punto muerto desde el 2010. Por ello es que muchos críticos acusan a China de ganar tiempo con la esperanza de que la muerte del anciano dirigente atenúe la presión internacional. Por temor a que el gobierno chino se apropie de la designación de su sucesor, el 14º Dalai Lama, da a entender que a menudo que la dinastía podría morir con él, pues Pekín ya ha manifestado su intención de intervenir en el proceso de selección de los altos dirigentes del budismo tibetano. Por otro lado, India ofrece asilo a Dalai Lama desde 1959. Sin embargo, al parecer ya no es tan acogedora como antes. Según la prensa india, el gobierno anima a los funcionarios a no mostrarse a su lado, por temor a indignar a Pekín. A pesar de ello, mientras la campaña en el extranjero desfallece, los tibetanos de China luchan por mantener sus tradiciones. Abro comillas, viven en un estado policial totalitario. Si cuestionan las restricciones, sufren las consecuencias, declara Gray Tutel, profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde el 2009, al menos 150 tibetanos se inmolaron con fuego en señal de protesta contra Pekín, y la mayoría de ellos lastimosamente murieron, pero la frecuencia de estos actos desesperados está en baja. Pekín rechaza las críticas internacionales y subraya que aportó desarrollo económico al Tíbet y dio a los tibetanos libertades desconocidas bajo el antiguo régimen teocrático de los Dalai Lama. Yendo por la misma línea, hablaremos del siguiente titular. Abro comillas. China pide no dejarse hechizar por el Dalai Lama. ¿Por qué? Cierro comillas. El responsable, que es tibetano y miembro del Partido Comunista Chino, habló durante la presentación en Pekín de un informe oficial sobre lo que las autoridades llaman la reforma democrática del Tíbet. Norbu Dongtrup defendió la toma del territorio por parte de China, asegurando que el régimen anterior era más sobrio y atrasado que la Edad Media europea, y que el 95% de la población eran siervos. El miércoles 27 de marzo de 2019, China afirmó que el Tíbet vivió un gran periodo de desarrollo desde la huida del Dalai Lama hace 60 años. Y pidió a la comunidad internacional que no se deje hechizar por el líder religioso. Abro comillas. Los países que nos atacan sobre la cuestión de los derechos humanos no conocen la situación en el Tíbet, o bien se creen los rumores de los grupos separatistas como el del Dalai Lama, o están hechizados por ellos, dijo Norbu Dongtrup, vicepresidente de la región autónoma del Tíbet. Sin embargo, las organizaciones de defensa de derechos humanos y el gobierno tibetano en el exilio acusan a Pekín de reprimir la región, la cultura y cualquier intento de separatismo. Es que claramente los hechos que envuelvan o en el que esté incluido el gran líder, el ícono nacionalista del Tíbet, será el centro de atención. Por ello daremos paso al cumplimiento de los 80 años del Dalai Lama como el líder espiritual del Tíbet en exilio. Dalai Lama, el líder budista, se dirige desde 1959 a sus compañeros tibetanos de exilio desde Dharamsala al pie del Himalaya indio, a cientos de kilómetros del inmenso palacio Potala de Lhasa. A pesar de ello, sigue siendo el rostro universalmente reconocido del movimiento por la autonomía del Tíbet, convertido en una provincia china desde 1951. Pero la atención mundial que tuvo al ganar el Premio Nobel de la Paz en 1989 se ha atenuado y el diluvio de invitaciones para codearse con los líderes mundiales y las estrellas de Hollywood ha decaído. Pekín acusa al Dalai Lama de 84 años de querer dividir a China y lo considera un lobo con túnica de monje. Dalai Lama, a pesar de sus esfuerzos por proteger a los tibetanos,
se vio obligado a huir en 1959 a la vecina India, tras una sangrienta represión lanzada por el ejército chino contra las manifestaciones tibetanas. Desde entonces, a la cabeza de un gobierno en el exilio, Tenzin Gyatso busca incansablemente un acuerdo con Pekín sobre el destino de los tibetanos, basado primero en una reivindicación de independencia con el que el tiempo se ha convertido en una demanda de más autonomía. Los activistas tibetanos y Pekín saben que la muerte del monje budista más famoso del planeta puede acabar con la búsqueda de autonomía en la región del Himalaya. Finalizando, podemos encontrar un alivio en los problemas que tiene el territorio tibetano. En esta noticia, la más reciente de las 5, se expone que la región china del Tíbet declara gran victoria en alivio de pobreza, publicado esto el 15 de octubre del presente año. La región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, ha logrado una gran victoria en el alivio de la pobreza, anunció el jueves 15 de octubre Wu Xingyi, jefe del Comité Regional del Partido Comunista de China. Hasta finales de 2019, el Tíbet había sacado a 628.000 personas de la pobreza y había removido de la lista de localidades afectadas a 74 áreas a nivel de distrito. Esto lo detalló Wu en una rueda de prensa celebrada en Lhasa, la capital regional. Según el funcionario, desde inicios de este año, el Tíbet ha cambiado su enfoque desde la lucha contra la pobreza absoluta a la consolidación de los logros en la reducción de la pobreza. Además, Wu añadió que la gran victoria del Tíbet en la mitigación de la pobreza atestigua las ventajas del sistema socialista en la meseta tibetana, conocido como el techo del mundo. El Tíbet es famoso por sus pintorescos paisajes de altiplano y ricas culturas étnicas. Es uno de los principales sitios en la campaña nacional de China contra la pobreza. Con estos hechos noticiosos evidenciamos que el Tíbet y China sigue en la guerra de territorio. La región, su población y sobre todo su líder espiritual siguen en pie de lucha. Sin embargo, China no se queda atrás. El país mantiene la esperanza y juega estratégicamente. ¿Qué será de Tíbet y China? ¿Por cuánto tiempo seguirá la lucha? ¿Alguna de las partes cederá? ¿Qué opinan ustedes? El futuro es incierto desde hace más de 80 años y lo seguirá siendo. Además de los diferentes puntos tratados respecto a la situación económica y social en el Tíbet en los últimos 80 años, hay curiosidades y particularidades que se relacionan directamente con la política y cómo esta misma influye en los diferentes aspectos de la sociedad. Ámbitos como la cultura, la religión y los deportes también se ven influenciados por la política y el movimiento socialista que se maneja en esta parte del territorio. Tenzin Gyatso ha sido uno de los personajes más reconocidos a nivel mundial, sin importar que sea el líder religioso y mandatario político del Tíbet. El Dalai Lama recibió en el año de 1989 el Premio Nobel de Paz por su lucha a favor de los derechos humanos en su tierra natal. Este premio tuvo sus inicios en el principio de la travesía política del personaje, desde el año de 1950. Año en el cual la República de China emprendió una campaña de acoso contra el pueblo tibetano. En el año de 1956 hizo un viaje a la India donde solicitó apoyo al primer ministro Nehru. En 1959
Lhasa, capital del Tíbet, se sublevó para reafirmar su independencia frente a China, pero la rebelión fue sofocada brutalmente. Decenas de miles de tibetanos murieron en los bombardeos o fueron apresados. Al ver Tenzin que la única manera de la cual podría rescatar a su país de la opresión era que su palabra y su actividad nunca fueran silenciadas, el Dalai Lama cruzó el Himalaya a pie en un peligroso viaje que lo llevó a exiliarse en la India. Desde 1960 hasta la actualidad, el Dalai Lama reside en Dharamshala y desde esta misma fecha, Gyatso no ha cesado de efectuar llamamientos a la ONU y ante numerosos foros internacionales sobre la realidad tibetana. Esto ha generado diversas resoluciones y expresiones de apoyo en demanda de respeto por los derechos humanos de los tibetanos, por su cultura y su autodeterminación. En varias ocasiones, los más importantes líderes políticos mundiales han insistido en que el gobierno de China entable conversaciones serias con el Dalai Lama a fin de acabar con más de 40 años de opresión político-religiosa y cultural en el Tíbet. Además de líderes políticos, el Dalai Lama se ha reunido con líderes religiosos, como los papas Pablo VI y Juan Pablo II. Su prédica constante es poner la sabiduría de las religiones al servicio del bien de todos los seres, integrando sus valores a la política o a la ciencia. Gracias a todos estos actos en pro de la no violencia en su país, el Dalai Lama fue distinguido en 1989 con el Premio Nobel de la Paz por su incesante y pacífica lucha en favor de la autodeterminación de su pueblo. Sumado a esto, en 2007 se le concedió la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos. Desde 1959 ha recibido más de 84 galardones, doctorados honoris causa y premios en reconocimiento a su mensaje de paz, no violencia, tolerancia y cooperación religiosa, responsabilidad y conciencia universal. Cualquiera de nosotros creería que en el Tíbet se practicaría solamente la religión que normalmente se maneja en China, el budismo, ya que tenemos entendido que la potencia oriental mantiene una constante presión sobre el territorio tibetano. Ninguno de nosotros se imaginaría que religiones como el islamismo y el catolicismo también harían parte de este territorio. En el siglo VII, el budismo se introdujo sucesivamente en el entonces reino Tufan, comprendido en la dinastía Tang, que va desde el año 618 hasta el 907, desde la parte central de China y Nepal. Al comienzo, lo profesaban los nobles y más tarde se difundiría gradualmente entre el pueblo. El proceso de la difusión comprende el periodo de Hong Kong anterior, que va desde el siglo VII hasta el siglo IX, equivalente al periodo de Tufan, y el periodo de Hong Kong posterior, que va desde el siglo X hasta mediados del siglo XX. En el largo periodo de Hong Kong posterior, llegaron de vez en cuando a la meseta Xinhai, Tíbet, monjes prominentes budistas de la India y de la zona Cachemira a predicar doctrinas religiosas y al mismo tiempo asimilando y fusionando la Bon, religión primitiva inherente del Tíbet. Con esto se formó el budismo tibetano, perteneciente a la secta mahayanista Gran Vehículo. Partiendo desde el origen del budismo tibetano, tenemos entendido que desde sus inicios el Tíbet siempre ha tenido sus propias maneras de ver la religión en su territorio. Ya teniendo entendido cómo surgió la religión con más cabida en el Tíbet, pasemos a analizar las otras dos que existen en este territorio, el catolicismo y el islamismo. El respeto y la protección de la libertad de creencia religiosa es la política fundamental del gobierno chino respecto a la religión. Al igual que otros lugares del país, la región autónoma del Tíbet practica la política de libertad de creencia religiosa.
El contenido y la interpretación completa de esta política consiste en que todo ciudadano goza de la libertad de creer en la religión y también de la libertad de no creer en la religión. Goza de la libertad de creer en cierta religión y también de la libertad de creer en otra diferente. Y dentro de una misma religión, tiene la libertad de creer en una secta determinada y también la de creer en otra distinta. Además, tiene la libertad de pasar de no creyente a creyente y viceversa. Después de la liberación pacífica de Tíbet, los organismos de todos los niveles del Tíbet aplican concienzudamente esta política, siendo objeto de elogios por los bonzos y sacerdotes. Ahora, el pueblo tibetano, bajo la protección de la Constitución del Estado y las leyes, goza de la plena libertad de desarrollar las actividades religiosas normales. En la actualidad, en la región autónoma del Tíbet hay 1.700 monasterios budistas tibetanos, unos 46.000 monjes y monjas, 88 monasterios Bon, más de 3.000 monjes, 93 Shungu, maestro que tuvo control de la muerte, y más de 130.000 creyentes, 4 mezquitas, 3.000 creyentes de Islam, una iglesia católica y más de 700 creyentes. Por más sorprendente que parezca, existe una selección de fútbol que suele ser evadida por todas las demás, y no precisamente por contar con capacidades excepcionales a la hora de competir en la cancha, sino por algunas otras razones externas que privan a este equipo de compartir incluso de un partido amistoso. Solo con escuchar uno de los seudónimos que este ha adquirido con el tiempo, es factible llegar a considerar los peores juicios sobre él. Estoy hablando del equipo prohibido. Este seudónimo se refiere a la selección de fútbol tibetano, pero ¿por qué ha adquirido este nombre? Bueno, todo está relacionado con los previamente expuestos conflictos con China, puesto que para esta nación cualquier intento de independización del Tíbet debe ser castigado, y cada partido al que ha asistido este equipo ha sido saboteado o ha intentado serlo, amenazando al equipo anfitrión con la ruptura de las relaciones entre países o con otro tipo de intimidaciones de carácter político. Este equipo está compuesto por un grupo de tibetanos que fueron exiliados de su propio territorio. Fue fundado en la década de los 70 y a causa de las razones previamente expuestas, nunca han podido hacer parte de la FIFA o la AFC. Su primer partido fue en noviembre de 1972 contra Nepal, y luego de este, la selección tuvo que permanecer inactiva por varios años a causa de las constantes amenazas por parte del gobierno chino. En el año 2001 volvió a las canchas para enfrentarse contra Dinamarca, y de hecho, fue durante este juego que se produjo el documental The Forbidden Team, que traducido al español significa el equipo prohibido. En este partido, el equipo tibetano se enfrentó contra Groenlandia, que hace parte del territorio danés, a pesar de las amenazas de China sobre romper lazos con este gobierno. En el año 2006, Tíbet finalmente consiguió participar en 2 torneos de fútbol. El primero de estos fue la FIFA World Cup, y en este caso, el equipo tibetano fue invitado aún sobre las intimidaciones, esta vez de la FIFA. Y el segundo torneo fue la Copa ELF, coordinada en Chipre del Norte. En 2013, Tíbet participó en el Torneo Internacional de Pueblos, Culturas y Tribus, y finalmente, en el año 2018, jugó hasta ahora en su último torneo teniendo de invitada a la Copa Mundial con IFA. El Tíbet no solo es conocido por el interminable conflicto con China o por su distinguido Dalai Lama. Esta pequeña región, ubicada entre la cordillera del Himalaya y las montañas de Karakorum y Dangla, esconde múltiples atractivos turísticos que desde luego han conseguido atraer la atención de extranjeros y turistas. De hecho, esta región se ha hecho conocer como el tejado del mundo, gracias a su extraordinaria altura, siendo el Tíbet parte de la meseta más alta del mundo. Muchos de sus visitantes aseguran que esta zona cuenta con asombrosas atracciones y se destaca por su particular elegancia. Desde el monte Kailash, siendo uno de los sitios sagrados del Tíbet, hasta el bosque de Lulang, colmado de vastos paisajes extraordinarios, esta región cuenta con diversas maravillas naturales y culturales para satisfacer a sus turistas.
No obstante, existen ciertos obstáculos para aquellos que desean conocer este bello lugar, puesto que China ha impedido por varias décadas la entrada de extranjeros por medio de diversas justificaciones. Es decir, el Tíbet, a pesar de ser un bello lugar turístico, es una de las zonas más restringidas y controladas del mundo. Para poder ingresar a esta región se requieren una serie de permisos especiales, además del visado de China. Básicamente se solicitan 4 documentos que serán indispensables para conseguir la entrada a la región, los cuales son el visado chino y pasaporte, el permiso de entrada al Tíbet, un permiso de viaje de extranjería y un permiso militar. Y aún así, luego de ser aprobados todos estos requisitos, no es posible ingresar si no se cuenta con el acompañamiento de alguien más y el de un guía tibetano, puesto que está prohibido ir solo. Adicionalmente, está absolutamente prohibido llevar alguna foto impresa del Dalai Lama y hablar de la disputa con China mientras esté dentro de este territorio. Hemos podido comprender en el transcurso de este podcast que el Tíbet es más que un simple territorio, en donde hay muchísimos monasterios, monjes, donde se han rodado películas taquilleras, donde está la montaña más alta del mundo, o donde se implementa la religión del budismo. La situación política, económica, turística, cultural y religiosa han sido puntos con los cuales tienen que vivir día a día los residentes de este territorio. Las diferentes circunstancias que produce el nacionalismo chino en esta tierra no son mayores a las ganas de progresar del pueblo. Ellos aún tienen el ideal que podrán tener su propia democracia pacífica, reforzada con sus ideales de religión, costumbres y territorio distinguido tanto por sus fuentes hídricas como por los diferentes atractivos gastronómicos que hay en el sector. ¿Será posible que aquel ideal del Dalai Lama, el cual se basa en un territorio de paz y armonía, pueda darse en un futuro venidero? No lo sabremos, pero sería algo fantástico que esa idea de cambiar la política con mensajes de paz, no violencia, tolerancia y cooperación religiosa y conciencia universal se pudieran implementar en todo el globo.